Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, evangelista de Soyo en español, y en esta ocasión vamos a ver qué son las propiedades computadas o calculadas y qué relación guardan con la sobrecarga de métodos, que es una característica o una capacidad, mejor dicho, de la programación orientada a objetos, como es el caso del lenguaje de programación Soyo. Vemos que siempre que podemos añadir una nueva propiedad, tenemos varias opciones y una de ellas es la propiedad calculada. ¿Qué diferencia la propiedad calculada de una propiedad normal? Bien, cuando generamos en el IDE de Soy una propiedad calculada, lo que obtenemos es en el panel inspector las mismas propiedades o los mismos ajustes que podríamos definir para una propiedad normal, tal como el nombre, el tipo que define la propiedad, es decir, el tipo de dato que va a contener, esta variable y también su ámbito, que sabes que puede ser público, de acceso público, protegido o bien privado. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a poner que se trata de mi propiedad como nombre o etiqueta de la propiedad, tipo, cadena, lo definimos como string, y ámbito público, de modo que garantizamos el acceso a la propiedad desde cualquier parte o ámbito del proyecto. Como resultado, lo que obtenemos si desplegamos o vemos en el navegador de proyecto es que bajo la etiqueta de propiedad que acabamos de definir, lo que tenemos en realidad son dos métodos. Uno etiquetado como get y otro definido como set. Bien, esto es lo que se conoce en otros entornos de desarrollo o muchos otros lenguajes de programación como los getter y los setter asociados a una propiedad. ¿Qué nos permiten? Pues que cada vez que vayamos a asociar un nuevo valor a la propiedad o deseemos obtener el valor que almacena, podamos operar previamente con ese dato antes de proporcionarlo a nuestro código o bien antes de guardarlo. Ahora bien, si nos fijamos, observamos que lo único que tenemos son los métodos, pero nos falta la propiedad propiamente dicha encargada de almacenar el valor tratado por dichos métodos. Esto es algo que podemos solucionar realmente de forma muy sencilla. Es añadiendo una propiedad estándar en la que utilizaremos la misma etiqueta o el mismo texto como etiqueta precedido por la letra M como convención de sufijo, en cuyo caso nos quedaría mi propiedad. Por supuesto, utilizando el mismo tipo de dato que es con el que vamos a trabajar mediante los métodos getter y setter, y en este caso utilizando el ámbito privado. ¿Por qué definimos un ámbito privado? Muy sencillo. En este caso nos estamos asegurando de que ninguna otra parte o componente del proyecto pueda acceder directamente a la propiedad, sino que para ello tienen que pasar obligatoriamente a través de los métodos getter y setter. ¿Dónde radicaba la potencia precisamente de utilizar este tipo de propiedades calculadas? Bueno, pues como su propio nombre indica, es que podremos ejecutar el código cada vez que queramos asociar un nuevo valor, bien para realizar cualquier tipo de verificación, comprobación o modificar la información de entrada, acomodándola a nuestras necesidades, al mismo tiempo que también podemos hacer lo mismo a la hora de devolver el dato almacenado por la propiedad y que sea solicitada por otro componente del código. Por ejemplo, aquí podríamos hacer una sencilla comprobación a la hora de establecer la asignación, de forma que podamos dar un valor por omisión en el caso de que recibamos un valor que sea una cadena vacía. Y value es igual a cadena vacía, pues entonces nueva entrada, y si no, almacenamos el valor recibido. Por otro lado, al devolver el valor, bueno, pues algo tan sencillo como en este caso, a efectos de demostración, convertirlo o adecuarlo a un formato muy básico sería title case. Entonces, para ver cómo funciona en la práctica esta propiedad calculada que acabamos de crear, en la ventana, bueno, pues tenemos un campo de texto, una etiqueta y un botón. En el botón hemos añadido una acción que simplemente va a leer nuestra propiedad, va a asignar el valor a nuestra propiedad obtenido a partir de lo que introduzcamos en el campo de texto, y a continuación leeremos el valor de la propiedad para asignarlo a la etiqueta. Como puedes ver, una de las peculiaridades o comodidades como desarrolladores cuando utilizamos las propiedades calculadas es que a todos los efectos parece como si estuviésemos trabajando con una variable como una propiedad estándar, es decir, en ningún caso hacemos referencia externamente en el código a la llamada de los métodos get y set,
y utilizamos el signo o el símbolo de igualdad para establecer la asignación de los nuevos valores. Cuando ejecutamos este código, podemos ver que introducimos nuevos valores. El código lee, asigna el valor, a continuación lo lee y lo establece la etiqueta, y si utilizásemos una cadena vacía, toma el valor por omisión, que es lo que nosotros indicamos en este caso en el setter. Si establecemos un punto de parada en el código, podemos ver en ambos casos cómo esto es así. Cómo se llama realmente a los métodos, al setter y al getter vinculados a la propiedad calculada. Internamente, cuando se ejecuta en este caso el código, saltamos al depurador y vemos en la pila se está llamando a la propiedad y dentro de la propiedad efectivamente al método set, donde se establece la comparación y asigna un valor a la variable que encargada de almacenar realmente el dato en función de que hayamos recibido como entrada una cadena vacía o no. Esto mismo es lo que ocurre en el getter. Vemos que mi propiedad en realidad está llamando al método get. Ahora bien, si las propiedades calculadas son una capacidad del IDE de Sojo que está disponible desde hace ya unas cuantas versiones, vemos que podemos hacer lo mismo a la inversa. Antes de entrar en otras consideraciones, vamos a borrar la propiedad calculada. Y en este caso vamos a añadir una nueva propiedad estándar. Sería añadir al proyecto una propiedad. Pondríamos mi propiedad, nuevamente tipo cadena. En este caso vamos a dejar el ámbito a público. Esto sería una propiedad, como decimos, estándar. Y vemos que tenemos la opción de en cualquier momento convertir esta propiedad estándar en una propiedad calculada. Cuando lo hacemos, vemos que el propio IDE de Sojo se encarga de añadir como prefijo la M inicial y generar, por supuesto, el ámbito A privado, y se encarga de generar la propiedad calculada conservando el nombre o la etiqueta original de la propiedad, así como el método getter y el setter. Vemos que por omisión contamos con lo que sería la capacidad por defecto. Aquí devolvería simplemente el valor de la propiedad y en el setter asignaría el valor a la propiedad. Sería nuestra misión como desarrolladores incluir aquí el código que quisiéramos ejecutar en cada caso. Ahora bien, ¿cómo podríamos conseguir los mismos resultados con las capacidades que nos da el lenguaje Sojo y la programación orientada a objetos? Muy bien, pues podemos hacer absolutamente lo mismo mediante lo que conocemos como los métodos sobrecargados o la sobrecarga de métodos. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues la sobrecarga de métodos consiste en la capacidad de que podemos crear varios métodos que utilicen el mismo nombre como etiqueta, siempre y cuando la cantidad de parámetros recibidos varíe o bien su tipo o bien el tipo de dato devuelto. Vamos a ver esto mismo en la práctica. Borramos todas las propiedades que tenemos hasta ahora, las propiedades calculadas, la facilidad que nos da el IDE de Sojo. Y vamos a hacer esto mismo, vamos a lograr los mismos resultados mediante el uso de las propiedades de los métodos o la sobrecarga de métodos. Para ello añadimos una propiedad nuevamente, mi propiedad de forma estándar, nuevamente tipo string. En este caso mantenemos el ámbito como privado, puesto que solo tendrá acceso a ella los métodos que definamos nosotros mismos. Y a continuación vamos a añadir el método que será público, acceso público, garantizando así que cualquier objeto o otro elemento del proyecto pueda acceder a él. En este caso sería la ventana, puesto que estamos colgando toda esta información, estos elementos desde la ventana. Definimos la etiqueta como mi propiedad. Vamos a trabajar con un valor de tipo entero, de tipo cadena, perdón. En este caso no se devuelve ninguno, puesto que es el método que va a actuar como setter. Y precediendo a este parámetro utilizamos la palabra clave assigns.
esta palabra clave es la que nos permite posteriormente utilizar el método de nuestro código como si realmente utilizase una sintaxis de asignación de variable. Es decir, podemos utilizar mi propiedad igual al nuevo valor y en realidad estaremos llamando a un método. Vamos a crear un nuevo método utilizando, en este caso, nuevamente el mismo nombre. Y en el momento que asignamos el mismo nombre, vemos en el navegador de proyecto que bajo el epígrafe o el apartado de métodos se han agrupado bajo el mismo nombre ambos métodos. ¿Por qué es así? Bien, como comentaba anteriormente, la sobrecarga de métodos consiste precisamente en la particularidad de que podemos utilizar la misma etiqueta siempre y cuando varíe la cantidad y o tipo de los atributos recibidos, así como el tipo del valor devuelto. En este caso contamos con un parámetro de entrada de tipo string. En este otro caso no contamos con parámetros de entrada, sino que simplemente vamos a indicar que queremos devolver un tipo de dato string. Obviamente, en el valor de asignación ejecutamos el mismo tipo de código, que es asociar a la propiedad el valor en un valor u otro, el valor recibido o bien otro, en función de que la entrada sea una cadena vacía o no. Mientras que el otro método nos limitamos a devolver la propiedad con el formato que deseamos. En este caso volvemos a ejecutar el código. Ciertamente hemos cambiado. Ejecutamos y vemos que funciona como si fuese una propiedad calculada normal. Salvo que en este caso estamos utilizando la sobrecarga de métodos, tal y como hemos comentado. Podemos poner puntos, establecer puntos de parada y vemos que en cada caso se llamará a un método u otro, puesto que el compilador conoce perfectamente cuál de los métodos ha de llamar en tiempo de ejecución basándose en la asignatura de los mismos. Aquí se llamará el método que actúa como setter. Vemos en la pila que se está llamando al método que actúa como setter, basado en su asignatura, y a continuación estará llamando al método que actúa como getter, también basándose en su asignatura. De esta forma vemos que la comodidad que nos proporciona a nivel organizativo del código, puesto que estaría colgando desde el apartado propiedades en el ID, como de la propia facilidad a la hora de establecer este tipo de propiedades de una forma sencilla, proporcionándonos el armazón de métodos de forma estándar y transparente para nosotros, bueno, pues también es factible o siempre ha sido factible gracias a las capacidades orientadas a objetos del lenguaje de programación Soyo, mediante lo que podemos utilizar no solo para el caso de las propiedades, sino para también otra infinidad, cantidad y muy limitada de funcionalidades de nuestras aplicaciones, de nuestros proyectos, mediante la sobrecarga de métodos. Espero que lo hayas encontrado interesante, que lo apliques en tus productos y nos vemos en una próxima entrega.